Desde el comienzo de este curso hemos hablado de cómo almacenar datos en memoria mediante el uso de Redis, pero como sabrán, la memoria es transitoria. Por lo tanto, si una instancia de Redis se apaga, presenta un fallo o necesita reiniciarse, se perderán todos los datos almacenados. Para resolver este problema, Redis proporciona una gama de mecanismos para tratar la persistencia de nuestra información, a través de RBD y AOF. La persistencia RBD realiza instantáneas de la base de datos en intervalos de tiempo específico, mientras que la persistencia AOF registra cada operación de escritura recibida por el servidor dentro de un log. Cuando el servidor se reinicia, se utiliza dicho almacén para reconstruir el conjunto de datos, hasta llegar al último estado conocido antes del reinicio. Los comandos se registran usando el modo append_only_file. Cuando el log se vuelve demasiado grande, Redis puede reescribir el registro en segundo plano. Ambos mecanismos se pueden usar por separado o simultáneamente bajo la misma instancia de Redis. En esta sección daremos un repaso de las ventajas y desventajas de cada enfoque, algunos casos de uso y la forma de habilitar y configurar cada una de ellas. Append_only_file. Cuando AOF está habilitado, cada vez que Redis recibe un comando que cambia el conjunto de datos, se anexará el comando append_only_file, la cual registra cada operación en el archivo del sistema. Si tienes habilitado AOF y Redis se reinicia, restaura los datos ejecutando todos los comandos apilados en AOF, conservando el orden y reconstruyendo el estado del conjunto de datos. El archivo AOF se encuentra en formato Human Readable, lo que significa que podríamos abrir dicho archivo en un editor de texto y el conjunto de instrucciones sería fácil de entender. Incluso es fácil de identificar los problemas de corrupción. Esto es imposible en el modo RBD, debido a que se trabaja con un archivo binario que es imposible de leer. Un punto a tomar en cuenta para cuando tenemos archivos AOF incompletos o dañados es que existe una herramienta llamada Redis Check AOF, que comprueba y corrige archivos de forma fácil. Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que esta característica representa un costo extra al rendimiento y consume espacio en disco de forma adicional. Por otro lado, el archivo AOF puede llegar a ser muy grande en muy poco tiempo. Este se puede optimizar a una versión más pequeña de sí mismo de forma automatizada a través de un par de opciones o manualmente a través del comando bg rewrite AOF. En un escenario de bloqueo durante la reescritura, el modo AOF original no se cambia. Existe una configuración en la que Redis es lo suficientemente inteligente para detectar cuando el archivo AOF es demasiado grande y así comenzar a utilizar la última versión del conjunto de datos, reduciendo el archivo a un tamaño manejable. El modo RDB. Un archivo RDB es un archivo binario que contiene un punto en el tiempo de los datos almacenados en una instancia de Redis. El formato RDB está optimizado para lecturas y escrituras rápidas. Para lograr el rendimiento necesario, la representación interna de un archivo RDB en disco es muy similar a la representación en memoria de Redis. Otro aspecto interesante de RDB es que puede usar la compresión LZF para hacer un archivo RDB muy compacto. Un solo archivo RDB es suficiente para restaurar completamente una instancia de Redis. RDB es ideal para realizar copias de seguridad y recuperación de desastres, por lo que nos permite guardar un archivo en intervalos muy pequeños, como por días, horas, semanas o incluso meses. Todo esto de acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto. Este enfoque le permite usar fácilmente los archivos RDB para restaurar cualquier conjunto de datos en cualquier momento determinado. El modo RDB no es un enfoque de recuperación de datos garantizado al 100%. Incluso si guardamos instantáneas cada minuto y con al menos 100 cambios, si el proceso principal de Redis se detiene por algún motivo, habrá que prepararse para perder las últimas escrituras de nuestra base de datos. Otra desventaja de RDB es que cada vez que se necesite crear una instantánea, el proceso principal de Redis ejecutará un fork
Esto quiere decir que va a crear un proceso secundario para que los datos persistan en el disco, lo cual puede hacer que nuestra instancia de Redis deje de servir a los clientes durante milisegundos o incluso puede llegar a segundos, dependiendo del hardware y del tamaño del conjunto de datos del cual estemos realizando nuestro backup. El comando save crea un archivo RDB de forma inmediata, pero debe evitarse, esto debido a que bloquea el servidor durante la creación de la instantánea. El comando bgsave o guardar de fondo debe usarse en su lugar, dado que este tiene el mismo efecto que save, pero se ejecuta en un proceso secundario para no bloquear a Redis. Cuando se cumplen las condiciones, por ejemplo, un cierto número de elementos nuevos o se cumple un periodo de tiempo determinado, Redis realiza un snapshot de datos y graba el archivo RDB, mismo que puede ser utilizado para recuperar la base de datos cuando se necesite. RDB es el valor predeterminado cuando se instala Redis por primera vez. La instantánea se puede deshabilitar, lo que significa que no se guardará nada en disco. Esto se hace eliminando o comentando todas las directivas de guardado en el archivo redis.conf y luego reiniciando el servidor. También se puede desactivar mediante el uso de la opción de la línea de comandos o a través del comando config set. Más adelante vamos a ver cómo configurar tanto el modo AOF como el modo RDB.